Vamos a hablarles a ustedes de las herencias, porque no es lo mismo donde hayas nacido y donde heredes, porque tiene muchos problemas que pueden acarrear según la comunidad autónoma. Diego, cuéntanos cómo está la situación. Cuanto menos llamativo. No es lo mismo vivir en Andalucía que vivir en... Sin duda, no es lo mismo para nada. País De Vasco. hecho, ¿dónde estáis empadronados? Casi. ¿Madrid? Madrid, Madrid. Todos en Madrid. Bien. Para heredar bien. Os doy un titular. La crisis. Para heredar bien. Si tenemos que... Eso es, si hay algo de lo que... Este titular es cuanto menos llamativo. La crisis ha triplicado las renuncias a recibir una herencia. Vamos a analizarlo porque el impuesto de sucesiones está transferido a las comunidades autónomas y hay unas diferencias que son, de verdad, abismales y que complican muchísimo la situación a muchísimas personas. No es lo mismo heredar en Canarias y Cantabria, que se paga muy poco, que en Asturias y Andalucía, que es donde se paga más. Les voy a poner un ejemplo para que tengan una idea clara. Un soltero que hereda de sus padres bienes por valor de 800.000 euros, en Andalucía, atentos... ¿Se queda con cuánto? Pagaría 164.000 euros de donación. Pero, atentos, ¿cuánto pagaría en Canarias por ese mismo terreno, propiedad, que cueste 800.000 euros, que se haya tasado en 800.000 euros? 134 euros. ¡Qué barbaridad! ¡Qué diferencia! 134 euros. De hecho, vamos a verlo ejemplificado. Nuestra compañera África de Robert ha visitado algunas de estas comunidades autónomas para conocer de primera mano casos tan dispares. De hecho, el primer punto ha sido Andalucía. África visita a una persona que, atentos, pierde su propia casa por no poder pagar el impuesto de sucesiones. Lo vemos. El impuesto de sucesiones es una competencia cedida a las autonomías. Nosotros nos hemos trasladado hasta Sevilla porque aquí en Andalucía tienen los tipos impositivos más altos de España. Muchos incluso se ven obligados a renunciar a la herencia por no poder pagarlos. Hoy nos abre las puertas de su casa una familia para la que heredar se ha convertido en una pesadilla. José, ¿en qué situación estáis ahora mismo tú y tu familia? Estamos a punto de perder nuestra vivienda por no poder hacer frente al pago del impuesto de sucesión. Nos piden un dinero que no tenemos. Nuestra primera idea fue vender alguna propiedad para poder asumir este pago. Ahora pues no se vende nada. Es una parcelita como esta, con una pequeña casita, la cual nos valoran en un precio mucho mayor del cual tiene. Y ahora la estáis intentando vender y resulta imposible. Os dan mucho menos del precio por la que le han tasado. Sí. Os dan la mitad. Sí, o menos. Al no poder vender, el interés ha subido. O sea, de 200.000 euros va por más de 300.000 euros. Es un dinero que no podemos asumir. Pero claro, ya llega la notificación de que pierdes tu casa. No sé, nos iremos a un puente, a un puente o... ¿No hubiera sido mejor renunciar a la herencia que hacer frente a toda esta pesadilla de perder vuestra casa ahora? Sabiendo todo lo que nos viene encima, pues hubiera sido lo mejor, por mucho que nos duela. A continuación conocemos a Francisco, un médico gaditano dispuesto a llegar al Tribunal Constitucional para denunciar las diferencias en el impuesto de sucesiones entre diferentes comunidades autónomas. Le parecen injustas y discriminatorias. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Francisco Toledo, es usted médico gaditano. Gracias a su trabajo no tiene problemas para pagar, pero sin embargo no le parece bien, no le parece justo. Es un impuesto que yo considero sumamente injusto y abusivo. Mi padre se vino a Cádiz con 14 años y 48 pesetas. A base de esfuerzo, de sacrificio, de lucha, pues pudo ir haciendo un patrimonio. Mi padre fallece en el año 79 y nos encontramos con el impuesto de sucesiones. Pagamos el impuesto de sucesiones. El año pasado muere mi madre y otra vez volvemos al impuesto de sucesiones y fíjate la suma tan elevada que tenemos que volver a pagar por una cosa que ya había trabajado mi padre y pagado cuando la adquirió, mediante otra serie de impuestos. ¿Usted ahora está dispuesto a llegar al Tribunal Constitucional para denunciar que este impuesto es discriminatorio, porque es diferente en cada comunidad autónoma y grava muchísimo más aquí en Andalucía? Yo soy español, mi patria es España, entonces yo lo que no entiendo por qué somos diferentes. Yo como español andaluz tengo que pagar 99 veces más que un español madrileño. Yo alego que hay una discriminación, un trato desigual, diferente, un agravio comparativo entre españoles en función de la comunidad donde residan. Entonces es una materia de Tribunal Constitucional, claramente, que es el que tiene que resolverlo. ¿Y qué ocurre, Sandra, con esta situación? Bueno, pues que a partir de esta situación, lógicamente, llega lo que viene a ser la picaresca o la práctica fraudulenta. ¿Por qué? Tenemos en estos momentos como dato a 40.000 andaluces que están empadronados, que se empadronan al año en Madrid para poder heredar sin tributar.
Ese es un dato. También tenemos, como decíamos, se ha triplicado el número de personas que renuncian directamente a la herencia. En Canarias se bonifica el 99,9%, en Madrid el 1%. Son diferencias abismales. Si os parece, con un elemento nuevo... Yo no entiendo, porque ya sé que es competencia de las comunidades autónomas, pero esto también se tendría que reforzar. Pero es que también eso es así, ¿no? Vamos, las diferencias entre comunidades autónomas no se inauguran con el asunto de las herencias, vienen de otros muchos conceptos mucho más serios y mucho más graves y mucho más discriminatorios de uno respecto de otro. En la Comunidad Autónoma Vasca, en la Comunidad Foral Navarra, hay unas condiciones económicas que no hay, desde luego, ni en Toledo ni en Sevilla. Esto es así. El debate está hasta qué punto esta persona que decía muy claramente, yo soy español y quiero sentirme tratado igual en La Coruña, en Cádiz, en Barcelona y en Madrid, pues esto sabemos que no es así, sí, que por desgracia no es así. Vamos a hablar de, no de las herencias en el País Vasco, de la posibilidad de heredar o no heredar, bueno, de los pasos que han dado allí. A mí eso me parece bastante interesante y bastante progresista y bastante adecuado a la relación familiar que existe hoy en según qué tipo de familia. Para tomar nota, pero Diego, tenemos un caso concreto. Caso llamativo, muy llamativo, porque en ocasiones las herencias llegan, como les decimos, un poco envenenadas, ¿no? Este es el caso de Alejandro. Sus padres trabajaron 20 años en Alemania, ni siquiera estuvieron en España, y ahora les están reclamando la cifra de 270.000 euros del impuesto de sucesiones. Desiree Hernández se encuentra con ellos, está con Alejandro García, con su madre, también con Josefa, que está indignada, y lo sé de buena tinta. ¿Qué tal, Desiree? Cuéntanos, buenos días. Hola, buenos días, Diego. Buenos días a todos. Pues desde luego, oyendo su historia, es bastante comprensible que estén indignados después de esos 20 años que Josefa pasó 22, me apunta por aquí, junto con su marido trabajando a destajo para tener pues lo que tienen hoy. Esta es una historia que comienza cuando fallece el marido de Josefa. Ahí ya, Josefa, empezáis a pagar. ¿Cuánto? Cuéntame. Pues nos mandaron, al poco tiempo de morir, nos mandaron a pagar 95.000 euros. Con eso de que mi hija tenía la invalidez, me rebajaron un poco hasta tuve que pagar 50.000. Alejandro, eso no se queda ahí. ¿Qué pasa un tiempo después? Porque pensabais que ya ahí ya estabais en paz, ¿no? Solucionado. Bueno, al cabo de 4 años antes de prescribir, nos mandan una última carta diciéndome de que hay que abonar 280.000 euros más. O sea, y nos hemos visto digo, esto no tiene sentido. ¿Y en concepto de qué? ¿Por qué? Porque nos ha hecho unas valoraciones muy altas. Ha habido una serie de irregularidades que nos han dicho de que teníamos un piso de más, que no es cierto. También unos dineros amortizados que realmente lo teníamos para pagar este tipo de cosas y por una serie de problemas pues no pudimos justificarlo en ese momento. Total, una serie de cosas que no sabemos cómo vamos a actuar. Se ha ido retrasando el papeleo por esas cosas, por ese fallo que os decía que teníais un piso más, por esas cuentas que no se aclaraban porque los bancos habían pasado a ser propiedad de otros bancos y os han multado por eso. No, vamos, yo creo que esto es por esto, la multa que nos han puesto tan alto porque son retrasos, ¿no? Claro, además nos han valorado las costas, como ya te he dicho, el salario que tenemos en 750.000 euros, que eso es imposible. Nos lo han dicho que eso es imposible que un salario donde lo tenemos valga ese dinero. Alejandro, buenos días. No sé si nos escucháis desde aquí, desde el plató. Creo que ha sido un 37%. Sí, Sandra, sí. Te oímos nada. Estábamos aquí todos con los ojos, ojipláticos, escuchando el testimonio de esta familia. Queríamos preguntar, ¿ustedes qué han heredado exactamente? ¿Qué hemos heredado? Sí. No hemos heredado nada. No han heredado nada. Además. 2 habitaciones. En el centro de Arco, 2 habitaciones. Sí, pero se refiere a todo este jaleo que es la parte que han heredado de los hijos. Te lo voy a preguntar a ti, Alejandro. Pues todo esto que tenemos ahora entre manos es todo trabajado por mis padres. Todo lo han trabajado desde que vinieron de Alemania. Fueron a trabajar a Alemania, unos 22 años, y cuando han llegado aquí llegaron a Arcos, pues montaron su propio negocio y poco a poco han ido trabajando y consiguiendo los bienes que tenemos ahora. Porque, y en este caso se han quedado en bancarrota, ¿no? La mitad estaban bienes.
Exactamente, estaba en bienes gananciales, al faltar mi padre, pues hay que pagar la parte correspondiente a mi padre. Fallece su padre y se encuentran con esto. Y es lo que no tenemos para... ¿Y qué piensa Alejandro, Josefa? Es lo que no tenemos ahora. Perdona, me interesa mucho qué piensas acerca de que tú ahora mismo tenéis que pagar una suma, la total, ¿cuál es? 700 y pico mil euros, me parece, aproximadamente. ¿Ese es el montante? No, 280. 280, de acuerdo. Tenemos que quitando las multas. uno de los bienes, un chalet, exactamente, tenemos que... Exactamente. Y si te digo, Alejandro... vender uno de los bienes, un chalet... Perdona, si te digo, Alejandro, que aquí en Madrid pagarías 350 euros... ¿Cómo te quedas? Claro, es la injusticia que nosotros sabemos, digo, ¿por qué siendo todos españoles, aquí es una ruina para una familia y otra que vive en Madrid, pues es una cosa normal, que no pasa nada? Eso no lo entiendo, siendo todos españoles. Bueno, pues muchísimas gracias, familia, mucho ánimo, mucha fuerza y que la situación se resuelva a vuestro favor. Eso es una barbaridad lo que tienen ellos que pagar y una injusticia tremenda y clamorosa. Absolutamente. Y además el impuesto de sucesiones tiene sentido cuando se está hablando de grandes patrimonios. Un negocio con 3 habitaciones. Sí, ya para despedirse, ¿qué quería decir Josefa? Pues nada, que cuando nos venimos de Alemania empezamos aquí a hacer la construcción, la vivienda nuestra, y empezamos con 3 habitacioncitas para alquilarla, 3, después 5, después 8, 10, hasta tener 18 habitaciones, que es el hostal que tenemos. Sí, que habéis trabajado mucho para... Nos ha ido muy bien, porque lo preparamos muy bien puesto, y a poco íbamos agenciando y hemos comprado para hacer unos apartamentitos, pero todo trabajado por mi marido, bien trabajado. ¿Qué te quiero decir? Que nos traímos un Mercedes de Alemania y se trajo un carro y con eso acarreaba todo el material para esto y la gente de aquí lo criticaban y todo. Y se digo, con un Mercedes y acarreando el material para hacer pues nada, pues así. Y ahora fíjate, ya que estábamos tranquilos, que teníamos todo preparado ya, ahora se muere mi marido y tenemos problemas. Madre mía de mi vida. Bueno, se nos ha ido la conexión, pero y hay que decir que desde el 1 de enero la Junta de Andalucía, Sandra, ha aumentado, digamos, ese margen, porque desde el 1 de enero es 270.000 euros de herencia. Eran 150.000 y ahora son 270.000 euros. Por ejemplo, a esta familia no les ha tocado directamente. Y también, como dato llamativo, siempre se expone el caso, no sé si recordáis, de la duquesa de Alba. Estábamos hablando de que el Palacio de Dueñas en Sevilla, ella estaba empadronada aquí en Madrid, pero lógicamente vivía en Sevilla, siempre la veíamos en Sevilla. El Palacio de Dueñas, solamente la transmisión serían 43 millones de euros. 43 millones de euros si se pagara en Andalucía. Aquí, en Madrid, le ha salido, o le sale a la familia por 400.000 euros. Y en este caso, ¿qué pasa con la gente? Es decir, tú te ves en la piel de esta familia y... ¿Qué puedes hacer? Hay maneras de actuar. Parece como una especie de penalización. Claro, esta mujer, por lo que nos cuenta, que se va a Alemania como tantos españoles en esa época, que está trabajando duro, que llega aquí y con los ahorros que tiene monta un negocio, que va avanzando poco a poco y dice, bueno, pues por haber hecho las cosas bien, ahora te vamos a penalizar y te vamos a pegar un sartenazo. No tiene sentido por una cosa que debería ser un coste infinitamente menor. Es de padres a hijos y se trata de una vivienda. Es que eso es una injusticia total. Pues Diego, cuéntanos tú qué es lo que pasa en una situación así, que hay mucha gente que lo que ocurre renuncia. es que la gente en muchos casos renuncia a la herencia directamente, renuncia a lo que le han legado por 2 razones: por no pagar los impuestos o porque hereda deudas en vez de dinero o bienes. Vamos a verlo porque la tendencia además va en aumento. Desde el año 2007, muy atentos, 11.000 personas renunciaron a la herencia y en 2015 la cifra se ha triplicado. Son 37.600 personas las que han renunciado completamente a la herencia. No me extrañas, renuncias porque no tienes otra alternativa si quieres seguir adelante. Además es un impuesto que puede ser muy injusto para la gente que menos tenga. Claro. Porque el que más tiene puede estar empadronado como la duquesa de Alba donde le dé la gana, porque tiene casas en todas las comunidades. Pero el que menos tiene posiblemente solamente las tendrá en Andalucía, estén empadronados en Andalucía y vivan allí su vida. Hay que generar impuestos para hacer servicios públicos, por supuesto, sobre las rentas, sobre la renta del capital, sobre el trabajo, sobre todo, pero tratándose de un impuesto de sucesiones de padres e hijos, a mí me parece una burrada. Esto es una incautación, no es un impuesto. De primera. Bueno, y pues luego, estaremos pendientes de lo de que en cada historias comunidad como la sea de esa una cosa familia. distinta es de locos.
Si os parece lo dejamos aquí, compañeros, porque nos toca abordar otro asunto. Ya saben ustedes que ayer regresó Nacho Abad de sus vacaciones y nos trajo una exclusiva sobre el caso de Diana Quer. Había una línea de investigación